Hola, bienvenidos una vez más a las conferencias de Farmacología 1. Les saluda la doctora Sofía Sobalbarro. Soy docente del colectivo de Farmacología del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Y esta semana pues nos toca hablar de antihistamínicos. Considero que la mayor parte de nosotros estamos relacionados con esta familia farmacológica. Es decir, en algún momento hemos tomado alguno de los fármacos que conforman a este grupo, muy característico, como su nombre lo dice, antihistamínicos. Están basados en inhibir o bloquear prácticamente la liberación de histamina, que también conocemos que va a estar relacionada con las células inflamatorias que se activan en los procesos alérgicos secundarios a la exposición, ya sea de un factor desencadenante, una historia previa de alergia o incluso eh, simplemente por nuestra sensibilización o la sensibilización, mejor dicho, del sistema inmunológico. Entonces, continuando en este tema, los antihistamínicos a manera de introducción, nosotros estamos expuestos de manera constante en un ambiente con elementos extraños y esto pues va a ocasionar una respuesta, ya sea a veces puede ser de forma inocua para algunas pacientes, para algunas personas, perdón, pero en algunos otros grupos puede ser de forma muy expuesta, con consecuentemente teniendo una respuesta muy exagerada, y hablamos de este caso del sistema inmunitario. No obstante, en ocasiones este mecanismo se descontrola y reacciona ante determinadas sustancias mediante una respuesta anómala de una intensidad desmesurada, y se habla entonces de hipersensibilidad o alergia. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Principalmente conocer cuáles son la etapa o los procesos que se llevan a cabo para la síntesis propiamente de histamina, conocer la localización de los receptores, su estructura química, cómo estos están conformados, de igual manera identificar los factores involucrados en la síntesis y la estimulación de estos mismos receptores. Vamos a conocer, a describir la clasificación de la familia de los antihistamínicos y sus características farmacológicas, que es lo que siempre abordamos y es la base de esta asignatura: la farmacocinética, farmacodinámica, interacciones, reacciones adversas. Y por último, explicar las condiciones, las indicaciones terapéuticas en el que están indicados el uso de estos fármacos. Para esto, nosotros primero tenemos que conocer cuál es la definición de alergia. Según el libro de alergias publicado por un grupo de médicos en España, ellos lo definen como una alteración del sistema inmunitario en la que van a participar células, principalmente mastocitos basófilos, linfocitos y eosinófilos. Esto lo que va a ocasionar es la liberación de las moléculas intracelulares que poseen, en este caso la histamina, y las sustancias que van a ocasionar alergia se denominan alérgenos. Estos pueden ser desde el epitelio de los animales, desde la saliva, de igual manera de ácaros, la heces también, el polen, los climas fríos, la exposición a ciertos virus también de tipo respiratorio. Hablamos de ellos: adenovirus, rinovirus, influenza y ahora pues el coronavirus también. Entonces los alérgenos pueden ser transportados por el aire, como los polen, los hongos, los ácaros o los epitelios de los animales domésticos.
Esto va a desencadenar propiamente patologías en el que se da la exposición directamente del alérgeno. Es decir, si es un alérgeno que es inhalado, entonces la respuesta local va a ser a nivel del sistema respiratorio. A nivel de la piel, la respuesta va a ser ya sea por manifestarse como una dermatitis, como urticaria, que es la misma respuesta inmunológica. Ok, como antecedentes históricos, la histamina fue demostrado, la actividad histamínica fue demostrado por Bobet y Stahl en 1937 en una serie de aminas que poseían una fracción de éter fenólico. En 1944 se describió el maleato de prilamina, que es un antagonista eficaz de la histamina, y luego fue descubierto la famosa difenhidramina y tripenelamina, ambas que son y se consideran también muy eficaces dentro de esta familia. Ya en 1980 se obtuvieron los antagonistas de los receptores H1 que no son sedantes y estaban específicos para enfermedades alérgicas. A pesar de los resultados, el bloqueo de las respuestas alérgicas a histamina, los antihistamínicos obtenidos antes de 1955 no inhibieron otras respuestas a la histamina, en particular la secreción del ácido en el estómago. Ya estos específicamente que se conocen como antagonistas H2 fueron descritos por Blatt et al. Blatt y colaboradores, permitiendo obtener una nueva clase de agentes que antagonizaban la secreción del ácido gástrico a nivel de la mucosa, a nivel de las células parietales, y que actualmente también tienen un amplio uso específicamente para este tipo de patologías que afectan más que todo a nivel gástrico. Para esto también, muchachos, siempre es necesario que nosotros podamos conocer qué es la histamina, cómo se da la síntesis de esta, en qué lugar se encuentra y también los tipos de receptores en los que este es identificado y va a ejercer acción. Aunque no pareciera, la histamina tiene una amplia distribución a nivel de todos los órganos y su síntesis también es muy particular porque comparten las mismas características que las catecolaminas, que la síntesis de las catecolaminas. Entonces, la histamina es sintetizada y almacenada por mastocitos y basófilos, que es lo que nosotros conocemos de mayor especificidad o si nos hablan de histamina es lo que nosotros relacionamos, pero no únicamente se encuentra en estas células del sistema inmunológico, sino también su síntesis va a ser a nivel de las neuronas a nivel ganglionar, y esto va a ser principalmente el precursor para la síntesis de la histamina, va a ser el aminoácido de histidina, en el que se va por medio de la acción de la histamina descarboxilasa, posteriormente se convierte en histamina. Y esto sufre los mismos pasos a nivel de las vesículas como lo hacen las catecolaminas. De igual manera, a nivel de los espacios presinápticos se encuentran las enzimas que van a regular la síntesis de estas, como es la enzima metilfeniltransferasa, y es lo que ocasiona es degradar el exceso de histamina presente y funciona como un autorregulador. Como lo menciona, la histamina va a ser formada por la descarboxilación de la L-histidina y van a poseer funciones fisiopatológicas como mediadores de la inflamación y en las reacciones alérgicas principalmente.
pero se ha demostrado que la histamina tiene un efecto bastante presente a nivel del sistema nervioso central, ya que esta va a cumplir acciones como es el control de la alimentación, el control del aprendizaje, del sueño, del ciclo sueño-vigilia y también a nivel de alerta, del comportamiento, de la temperatura de igual manera, y algo muy característico en el flujo cerebral, en el flujo sanguíneo cerebral. Entonces la histamina básicamente va a funcionar como un neurotransmisor de igual manera. Por ejemplo, acá podemos ver las funciones a nivel del sistema nervioso central, era lo que les mencionaba, por la localización en la que se encuentran los receptores, de igual manera, como es la corteza en general, el tálamo e hipotálamo, a nivel del hipocampo, a nivel de los nervios periféricos y el área postrema, que van a estar relacionados con las características pues, que ya les mencionaba anteriormente. Ahora, a nivel más localizado de otros sistemas, órganos y sistemas, a nivel cardiovascular, se ha demostrado que los receptores H1 van a participar en la liberación del óxido nítrico y las prostaglandinas. Esto va a permitir el aumento de la permeabilidad vascular y también de la extravasación y el edema. A nivel de los H2, estos van a regular la actividad del músculo liso, ya sea aumentando la contracción, y a nivel del corazón tienen acciones de cronotropismo e inotropismo positivo. A nivel periférico, que son de las que más nosotros conocemos, pues a nivel de los bronquiolos estimulan el proceso de la contracción. Los H1 y los H2 están relacionados también con la relajación de las células parietales a nivel gástrico para inhibir la secreción del ácido clorhídrico. En el sistema inmune, el proceso de vasodilatación, extravasación, el aumento de moléculas de adhesión y el aumento de factores quimiotácticos de otras células también, como es el caso de los macrófagos y los neutrófilos. Esta clase es bastante sencilla, es bastante práctica, no posee demasiado contenido porque está basada únicamente bajo los antihistamínicos que actúan a nivel de los receptores H1 y H2. Entonces, como ya hablábamos también anteriormente, la respuesta alérgica va a ser desencadenada por una exposición a un alérgeno. El alérgeno es cualquier partícula que va a estimular el proceso inmunológico, desencadenando una reacción de hipersensibilidad tipo 1, y esto pues tener las reacciones a nivel de los tejidos donde se encuentre la exposición del mismo. Por ejemplo, acá tenemos de manera más amplia ciertos alérgenos conocidos y particulares, como el caso del polen, algunos tipos de árboles, el ambiente, donde hay exposición a ciertos patógenos, como es el caso de hongos, virus de mayor relevancia, y los insectos también participan en como una categoría de alérgenos. Por el hecho de la saliva, algunos venenos transmitidos por picadura era algo que nosotros hablábamos en antiasmático. Se conocen también alérgenos, las picaduras por abejas, por avispas, que estimulan el proceso de la hipersensibilidad. De igual manera, el epitelio de los animales, los mayor conocidos son los gatos, por los perros, también las heces de los ácaros del polvo doméstico, que estos pueden estar almacenados a nivel de alfombras, a nivel de almohadas, en las superficies donde las personas pues duermen.
Y los alimentos, característicamente, porque hay alergia de tipo alimentaria, como es el caso de los lácteos y algunas proteínas también. Que bien, entonces tenemos que conocer cuáles van a ser los factores que van a permitir la activación exagerada del sistema inmunológico. Entonces tenemos que conocer que existen tres tipos de categorías que predisponen a un paciente especialmente al desarrollo de una respuesta exagerada del sistema inmunológico. Hablamos de esto, los factores genéticos que van a tener una asociación entre atopia y el locus del antígeno del leucocito específico y también el polimorfismo de genes a nivel de la cadena del receptor para la afinidad de la inmunoglobulina E. Los factores ambientales que van a ser la exposición continua de los alérgenos y la sensibilización, la dieta, de igual manera también los contaminantes ambientales. El lugar específico del lugar, esto pues tiene que ver más que todo con los tejidos en donde se va a dar la exposición. Estas especialmente son las moléculas de adhesión en el epitelio bronquial y la piel y también las moléculas en el tubo digestivo que van a dirigir a los linfocitos TH2 hacia los tejidos dianos. Haciendo un breve recordatorio de la clasificación de las reacciones de hipersensibilidad. La que más va a participar en este proceso y el que van a tener efecto los antihistamínicos va a ser la hipersensibilidad tipo 1. ¿Por qué? Porque en, en este tipo de hipersensibilidad, recordemos que se da la exposición del alérgeno, donde lo reconocen las células dendríticas y estas luego son presentadas a nivel de los linfocitos TH2 que liberan las leucotrienos y esto estimulan a las células plasmáticas la producción de inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E va a unirse a los receptores de los mastocitos, va a unirse a nivel de la membrana celular de los mastocitos y luego llegar al tejido donde se dio la sensibilización y esto lo que ocasiona es el proceso de la degranulación, en el que se expone completamente la histamina en el tejido y es lo que va a ocasionar la dilatación vascular, el edema, contracción del músculo liso, la producción de moco, lección tisular y la inflamación. Recordemos de que estas son las características de afinidad para los receptores H1 y en donde mayor pues se van a encontrar a nivel del músculo liso, a nivel de los bronquios, a nivel de del endotelio periférico. Y esto también eh, van a consecuentemente tener la liberación inmediata de aminas vasoactivas y otros mediadores de los mastocitos. Va a haber reclutamiento posterior de las células inflamatorias. A este tipo de hipersensibilidad se conoce como hipersensibilidad rápida, de respuesta rápida, por el hecho de que su activación y la sensibilización se da en minutos, puede ser de 5 a 15 minutos la respuesta, y los trastornos prototipos ya conocemos la anafilaxia, caso de la alergia, asma bronquial y las formas atópicas. Ya en los siguientes tipos de hipersensibilidad, pues la de tipo 2 que va a ser la mediada por anticuerpos, generalmente por la producción de inmunoglobulina G y M que van a ser unidos al antígeno situado a nivel de la célula o el tejido diana que lo va a reconocer como extraño y va a comenzar a atacarlo. Es el caso de las anemias hemolíticas, las enfermedades autoinmunitarias
Ya luego en la tipo 3, que va a ser la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, en donde va a haber depósito de complejos de antígenos anticuerpos y esto conlleva la activación del complemento, donde hay reclutación del leucocito y receptores para también de diferentes también interleucinas que ocasionan la liberación de la enzima y otras moléculas tóxicas. Acá lo que se produce en las lesiones histopatológicas es un proceso de inflamación, vasculitis y las enfermedades más conocidas. Hablamos de lupus eritematoso sistémico, algunas formas de glomerulonefritis, la enfermedad del suero o la reacción del suero. En la hipersensibilidad celular de tipo 4, esta es conocida como una respuesta retardada por la acción por el tiempo en el que inicia, que va de 24 a 72 horas y principalmente se debe por la activación de linfocitos T que van a ocasionar la liberación de citocina, de producción de inflamación y activación de macrófagos. Hay una citotoxicidad mediada por el linfocito T. En este caso, hay infiltración celular perivascular, edema, formación de granuloma y también la destrucción celular. Las enfermedades conocidas en este caso se menciona dermatitis de contacto, la más específica también de las pruebas diagnósticas es la prueba de tuberculina, que es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Entonces, cuando hablamos nosotros de un proceso alérgico, cuando nosotros reconocer y decir este paciente tiene tiene indicación para el uso de antihistamínicos, disminuir la respuesta de la estimulación de los receptores de histamina y mejorar también la parte de los síntomas en este caso. Entonces, generalmente a nivel de la vía inferior, de las vías aéreas inferiores, estos pacientes manifiestan sibilancias, la disnea, es el caso de asma. A nivel de la mucosa ocular puede haber la presencia de la hiperemia conjuntival y edema también a nivel local. En el caso de las vías aéreas superiores, conocemos pues la sobreproducción de moco, la inflamación local a nivel de los cornetes, también hay edema y la acumulación de este mismo moco desencadenarse como un proceso de sinusitis. A nivel de la piel, pues son reacciones de contacto. Es el caso de la dermatitis, urticaria, hay pruritos generalmente. Aquí vemos también de igual manera, de forma más amplia, qué es lo que puede pasar en cada sistema o a nivel de cada eh, localización, la respuesta alérgica. Ya conocemos la rinitis alérgica, es la más frecuente, la poliposis nasal, la sinusitis alérgica, en el nivel del ojo, la conjuntivitis alérgica, a nivel de la vía aérea inferior, la patología o la reacción de asma, donde hay un aumento, inflamación a nivel a nivel del lumen de los bronquios y esto también disminuye el diámetro de los mismos. Puede ocasionarse también procesos de angioedema, anafilaxia. A nivel de la piel, urticaria, la dermatitis atópica y la dermatitis por contacto. Entonces ahora vamos a hablar específicamente ya al grupo de los fármacos utilizados en estas afectaciones alérgicas principalmente. Entonces acá hablamos de los antihistamínicos y sus características. La clasificación. ¿Por qué algunos antihistamínicos van a ocasionar sueño y por qué
hay otros antihistamínicos que no tienen esta característica de ser sedante. Es una de las particularidades que también los subdivide en la familia de estos. Ya les mencionaba de los receptores y que nosotros debemos de saber dónde están localizados. Como ustedes ven en este esquema, los receptores de histamina están ampliamente distribuidos. Los encontramos a nivel cerebral, a nivel gastrointestinal, a nivel de las glándulas, corazón, bronquios, pulmones y a nivel de los capilares periféricos. Hablando de los H1, de los receptores de histamina de tipo 1, entonces estos están a nivel del cerebro, a nivel de los capilares periféricos del corazón y a nivel de los bronquios. Ya el H2, de igual manera, en cerebro, corazón, ya acá en tejido adiposo y en los mastocitos principalmente. A nivel gastrointestinal, que son los que ejercen una acción fisiológica muy importante, que es la regulación o la síntesis, estimulan la síntesis de la liberación de pexina. A nivel de los H3 están a nivel del marco colónico, a nivel del intestino grueso, intestino delgado, siempre a nivel pulmonar y en el corazón, y ya acá en la región neuronal principalmente. En los H4, que estos son los más recientes, de los que se conoce también demasiado poco, pero se ha determinado que se encuentran en los mastocitos a nivel de la glándula tiroides y también a nivel del intestino. Bien, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los antihistamínicos? Estos van a actuar antagonizando de manera competitiva la histamina, es decir, la unión donde esta va a ejercer acción. Algo que no se me escapaba mencionar es que los receptores de histamina son ligados a proteína G, tienen 7 dominios de unión y en el H1 este va a activar a la fosfolipasa C, que esta estimula la proteinasa C y esta aumenta los niveles intracelulares de calcio para ejercer efectos de contracción. Lo que sucede de manera contraria con los H2, que lo que van a hacer es activar a la fosfodiesterasa y esta al aumento, perdón, a la enilato ciclasa y esta aumenta las concentraciones de AMP cíclico y tienen efectos de relajación principalmente. De igual manera se da pueden tener efectos cruzados con los receptores adrenérgicos y colinérgicos, por eso es de que algún tipo de reacciones adversas van a estar ligadas al bloqueo, al antagonismo también de los receptores de tipo colinérgicos y adrenérgicos, como es el caso de la sequedad de boca, de la retención urinaria. Los receptores H3 son autorreceptores para inhibir la síntesis y disminución también de las catecolaminas. Estos fármacos van a estar ligados al tratamiento de la obesidad, narcolepsia y también se utilizan en la enfermedad de Parkinson. Nosotros nos vamos, como ya les decía, nos vamos a limitar únicamente a los antihistamínicos H1, H2, pero es importante también conocer ciertas características de los mismos.
Ok, disculpa, tenía un inconveniente técnico con la parte del micrófono, pero pues ya está resuelto. Entonces, continuando, les mencionaba de los receptores de tipo H3. Estos están en mayor predominio a nivel del encéfalo, a nivel de las neuronas piramidales y del núcleo geniculado lateral. Por eso es su aplicación más que todo en patologías que afectan el sistema nervioso. Los H4, que son los que son recientemente conocidos y de los que se conoce también muy poco, estos participan en el proceso de la quimiotaxis y están presentes también en las células del sistema inmune, como ya mirábamos en el esquema. Estos están presentes con mayor predominio en los receptores a nivel del tálamo, del hipocampo y en el cerebelo. Entonces, el efecto del mecanismo de acción va a ser como antagonistas competitivos y van a unirse localmente en los receptores histamínicos. Esto va a impedir las acciones de la histamina y algunos fármacos tienen características puesto que su unión es totalmente reversible, a excepción de torfenadina y artemisol, que no se disocian de forma fácil en los receptores. Ok, hablando ya propiamente de la clasificación de los antihistamínicos H1, estos van a ser de forma agrupados en tres tipos: los clásicos, segunda generación y tercera generación. Estos tienen una particularidad que los va a diferenciar los unos por los otros, principalmente por la acción sedante, ya que los antihistamínicos H1 tienen una acción de tipo sedante por las características químicas que poseen. Estos son lipofílicos y van a atravesar de forma muy fácil la barrera hematoencefálica. Entonces tienen efectos en acción de sedación principalmente. Entonces acá se caracterizan en etonalaminas, donde se encuentra la mayor conocida es el caso de la difenhidramina, dimenhidrinato. Las aquilaminas, la hidroxicina, mesilicina, la fenotiazida, como el prototipo de este grupo es la prometacina, la etilendaminas, que es la mepiramina, y las pirrolidinas, que también se conoce como tripolidina. En este grupo farmacológico, los que más se encuentran en nuestro país y de mayor uso es el caso de la difenhidramina, dimenhidrinato y la hidroxicina, que también actualmente se encuentra en presentaciones de soluciones. Ok, en la segunda generación, estos no son sedantes, ya que no atraviesan la barrera hematoencefálica, no son lipofílicos y los más característicos en este grupo hablamos de cetiricina, levocetiricina, loratadina, olopatadina, rupatadina y terfenadina. Son los más característicos de esta generación. Ya en la tercera generación también se encuentran la desloratadina y la fenocefenadina, que normalmente se
También se presentan en asociación con analgésicos, con otros antialérgicos también, para el tratamiento de las enfermedades de tipo gripales o resfriados comunes. Perdón. Que en el caso de la farmacocinética, principalmente estos fármacos van a ejercer la acción del bloqueo a nivel de los receptores H1 periféricos, que va a disminuir la permeabilidad vascular, el proceso de prurito, el edema local, la broncoconstricción de igual manera. Los efectos clásicos en el sistema nervioso central ya sabemos que van a ejercer un efecto de sedación e hipnosis. Algunos pueden tener un efecto paradójico como la estimulación central, ya sea provocando excitación, insomnio o acciones antieméticas, anticinetóxicas, antivertiginosas. Hablamos particularmente de dimenhidrinato, que ejerce este tipo de acción. De igual manera, inhiben la quimiotaxis y la asociación de la producción de la inflamación local de otras células del sistema inmune, como es el caso de los eosinófilos y monocitos. Algunos de segunda generación inhiben la liberación del factor de necrosis tumoral alfa y también de moléculas de adhesión. Te pido disculpas porque ando un poco afectada de la garganta y estoy teniendo pues problemas con la parte al momento de hablar. Entonces, disculpa por el inconveniente. Como ya les mencionaba, tienen efectos a nivel de los receptores muscarínicos y adrenérgicos. Estos tienden a bloquear de igual manera estos receptores de manera conjunta, y lo que va a presentar es una asociación de las reacciones adversas. Generalmente la sequedad de bocas y las mucosas, dificultad a nivel de la micción. No es tan frecuente estos efectos en el caso de los fármacos de segunda generación, y algo muy particular es que hay tolerancia a largo tiempo de hacer uso de estos. Por eso muchas veces no tienen el mismo efecto a como se presentaba al inicio de usarlo. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones terapéuticas? Siempre las indicaciones van a estar basadas por las acciones de los efectos de los receptores. Hablamos de esto en procesos alérgicos de rinitis, urticarias y dermatitis atópicas, en el proceso de resfriados comunes. Podemos utilizarlos en los casos de vértigo, vómitos y cinetosis. También se tienen efectos en los procesos de prurito, relacionados también con la acción sedante. Y algo también importante que se puede utilizar es en el asma de tipo alérgico. Ok, algunas de estas reacciones ya las hemos mencionado. La particular, la sedación, en el caso de esto puede ser útil en los procesos de la dermatitis atópicas o las urticarias que desencadenan un proceso de exacerbación en los niños en el que hay más estimulación mecánica por el hecho de estimularse
por el proceso secundario del prurito, la sequedad de boca, nariz y garganta. También puede existir un efecto de prolongación del intervalo QT y predisponer a la presentación de arritmias. Esto es bastante poco frecuente. Hay procesos también, hay fármacos que se asocian a la presencia de midriasis, retención urinaria y también disuria. ¿Cuáles son las interacciones? No podemos combinarlo con alcohol u otros depresores del sistema nervioso central, ya que va a haber una adición en la estimulación y esto pues entorpecer las funciones cognitivas y también psicomotoras. Tampoco con otros depresores del sistema nervioso central, donde los pacientes pueden también presentar efectos de ataxia, visión borrosa, vértigo. A nivel de las complicaciones, hay una fuerte relación en el proceso del desarrollo de la insuficiencia hepática severa por el riesgo de un coma hepático. Y esto pues está directamente relacionado con aquellos pacientes que tienen disminución de la función hepática. No podemos utilizarlo en niños menores de 1 mes, recordemos por el efecto de sedación principalmente, y hay fármacos específicos de antihistamínicos que tampoco se pueden utilizar en niños menores de 2 años. Recordemos de que hay una disminución de como van a antagonizar los efectos de los receptores H1, que también se encuentran en mayor proporción localizados en el sistema nervioso central, entonces van a disminuir todos los efectos que normalmente en condiciones fisiológicas ejercen y pueden prolongar el efecto de sedación en los niños y desencadenar incluso un coma por el hecho de la inmunodepresión del sistema nervioso central. Ahora, hablando de los antagonistas H2, los fármacos más conocidos de esta familia es cimetidina, ranitidina, famotidina. La actual, la que más es utilizada en nuestros medios es ranitidina. ¿Y esto por qué se utilizan específicamente para los procesos gástricos? Ya que estos fármacos tienen la capacidad de bloquear selectivamente el receptor H2 de histamina localizado en las células parietales del estómago. Van a inhibir la secreción ácida gástrica por bloqueo competitivo irreversible de los receptores H2 que están en las células parietales. También se conoce que de forma parcial impiden la secreción y la estimulación por la gastrina, acetilcolina, ya que estos participan en los procesos de secretagogues. A nivel de la vía oral se absorben de forma muy rápida, no tienen una biodisponibilidad muy alta, van a atravesar las barreras hematoencefálicas y placentarias, por eso están contraindicados en utilizarlos en embarazadas, tienen un metabolismo meramente hepático y la excreción es completamente renal. La semivida puede incrementar en pacientes con insuficiencias renales y también en pacientes con quemaduras recientes. ¿Cuáles son las indicaciones? Todo lo que tenga que ver con patologías que alteran o por una sobreestimulación de la secreción del ácido clorhídrico, que obviamente al haber exposición crónica va a haber lesión a nivel de la mucosa gástrica. Hablamos de esto, las enfermedades de reflujo gastroesofágico, las crisis pépticas, gastritis, las úlceras duodenales y también han sido considerados en las terapias de erradicación por Helicobacter pylori. Actualmente no se emplean como esquema de tratamiento por el hecho de que existen mejores alternativas terapéuticas. Entonces, ¿qué reacciones adversas? Aquí hay un error en el diagrama. ¿Qué reacciones adversas se pueden presentar? Entonces, hablamos de que si existe
una disminución del ácido clorhídrico. Esto puede llegar a la producción de, de otras bacterias, de igual manera no se da una correcta digestión, perdón, una degradación de las proteínas, que es principalmente la función del ácido clorhídrico, y esto pues llevar a la sobreinfección a nivel de la mucosa gástrica. Las reacciones adversas más frecuentes o menos a nivel local también puede ser el proceso de diarrea, estreñimiento, pero generalmente estos fármacos son bastante tolerados. ¿Cuáles son las interacciones? Entonces se ha demostrado que cimetidina y ranitidina pueden inhibir el citocromo P450, y esta inhibición interfiere en la eliminación hepática de los fármacos que tienden a metabolizarse. Hablamos a nivel de esta subunidad, hablamos de metilxantina, warfarina, antidepresivos tricíclicos y de fenilidantoína. Inhiben la acción del alcohol deshidrogenasa y aumentan las concentraciones de alcohol. De igual manera, como hay incremento del pH intraluminal, van a reducir la absorción de los antimicóticos, como es el ketoconazol. Y bien, ya para terminar, a manera de conclusión, los antihistamínicos debemos de saber de que son fármacos ampliamente usados en los procesos de tipo alérgico. Ya conocemos que los de primera generación tienen efectos sedantes por el paso a la barrera hematoencefálica y son utilizados como compuestos anticatarrales o antigripales de venta libre, en la mayor parte de ellos, y pues por la farmacocinética de los mismos tienden a administrarse en intervalos cortos de tiempo, mientras que los de segunda generación son más seguros, no tienen efectos sedantes y pueden utilizarse en aquellos pacientes que tienen problemas con el proceso de la sedación. Hablamos de ello para rendimiento escolar y laboral. Y en la mayoría de estos también únicamente se administran una sola vez al día, son bastante cómodos y más fáciles de cumplir. Un ejemplo claro es el caso de rupatadina, que únicamente lo utilizamos una vez al día en dosis de 10 miligramos. En el caso de la loratadina, de igual manera, intervalos de cada 12 horas, que pueden ser de dosis de 5 a 10 miligramos. Y bien, esta es la bibliografía consultada, siempre agradeciendo el tiempo que toman para hacer las revisiones y escuchar las clases virtuales. Esta vez la clase se va a subir un poco tarde porque tuve inconvenientes con el hecho de la conexión. De igual manera, voy a prolongar más el tiempo del link de consultas para que ustedes se puedan conectar y puedan escribir ahí, preguntar, perdón, sus dudas. Si tienen algún aporte también en relación al tema, lo pueden hacer. No hay ningún tipo de inconveniente. Recuerden de que estas clases se hacen con el objetivo de que ustedes puedan tener una mayor facilidad de comprensión al momento de la lectura, el autoestudio de estos temas, y que también pueden ser una manera más práctica para el estudio. Entonces, sin más que agregar, pido disculpas por los inconvenientes en el caso de la conexión y del audio, y siempre pues agradeciendo el tiempo que prestan. Entonces me despido, sin más que agregar. Muchas gracias por conectarse. Que tengan una excelente semana.